Ahora, nuestra siguiente pestaña de configuración es configuración de la impresión. Ya hablaremos sobre diferentes tips de configuración en diferentes circunstancias en futuros videos, pero quiero compartir contigo aquí mismo algunos tips que te pueden ayudar a configurar tus primeras piezas. Muchas veces me han preguntado qué parámetros utilizo yo para imprimir. Y la verdad es que a mí no me cuesta nada poner un enlace aquí abajo y decirte descarga mis parámetros de impresión. Pero van a ser muy poco útiles porque, sinceramente, y después de tantos años de experiencia, les puedo garantizar de que los parámetros van a depender de la figura geométrica que están imprimiendo. Si ustedes siempre imprimen litofanías, es muy probable de que siempre elijan los mismos parámetros, pero si quieren imprimir luces y después quieren imprimir un Majin Buu y después una litofanía y después un llavero a colores, sus parámetros van a ir cambiando y es importante que ustedes sepan qué modificar según las necesidades que cada uno de ustedes tenga. De tal manera que resulta muy complicado poder configurar un perfil para todos nuestros procesos de impresión. Siempre van a variar según lo que nosotros queremos imprimir. Y aquí te quiero compartir algunos parámetros de los cuales siempre tienes que presentar especial cuidado. Vamos entonces a la pestaña Configuración de impresión y vamos a comenzar con capas y perímetros. De capas y perímetros vamos a comenzar trabajando con dos opciones. Esta de aquí, que es la altura de capa, y esta de aquí, que es la altura de la primera capa. La altura de capa hace referencia a las líneas en las cuales se van a dividir nuestra pieza de impresión. Entre más líneas tengamos, eso significa de que nuestra pieza va a estar mayormente definida y nuestra calidad va a aumentar. Para tener más líneas necesitamos que este número sea más pequeño. Aquí tenemos 0.2 y sería un estándar para una boquilla 0.4 milímetros. Si tenemos menos líneas, eso significa que tenemos menos capas. Vamos a perder un poco en calidad, pero nos va a ayudar mucho en tiempo de impresión. Así que va a depender mucho de qué es lo que queremos imprimir. Ahora, una de las preguntas que seguramente se van a estar haciendo: ¿qué altura de capa utilizo? En este caso vamos a utilizar un ejemplo de una boquilla 0.4 milímetros. ¿Ok? Esto es el ancho de la boquilla. Para nuestra altura de capa, yo recomiendo comenzar con el 50%. El 50% de una boquilla de 0.4 milímetros es 0.2 milímetros. Este sería una altura de capa estándar. De ahí hacia abajo y hacia arriba va a depender de mayor calidad, pero mayor tiempo de impresión, o a lo mejor sacrificar un poquito la calidad y tal vez también perder un poquito en cuanto a rapidez. Así que 0.2 milímetros y hacia abajo tendríamos 0.16 milímetros y 0.12 milímetros. Ahora, hacia arriba tendríamos 0.24 milímetros y 0.28 milímetros. Esos son los parámetros que yo recomiendo. Ahora, ¿con cuál me quedaría? Si estás comenzando, sin ninguna duda, quédate con este, 0.2 milímetros, y después prueba con este. Vas a ver el cambio de resultado en cuanto a calidad de impresión. Ahora, estos se pueden utilizar, sí se pueden, no pasa nada, pero yo no lo recomiendo. En el curso de impresión 3D todoterreno te explico muy bien por qué no lo recomiendo y cuáles son las alternativas que sí recomiendo, pero hasta 0.24 te puede funcionar y bueno, 0.28 y si quieres hasta 0.32. Y bueno, sí puede funcionar. Simplemente yo no los utilizo, todo lo que va hacia acá yo no lo utilizo. Hay algo que podemos hacer para aumentar la altura de capa sin perder tanta calidad, pero es una larga historia. Así que vamos a dejarlo por aquí. Te recomiendo utilizar el 50%, 0.2 milímetros, y cambiar a 0.16 milímetros si quieres mejorar la calidad de impresión. Estoy intentando resumir en poco tiempo la mayor cantidad de información posible. No me gusta simplemente compartirte parámetros y ya, sino me gusta darte razones y darte alternativas para mejorar tu proceso de impresión. Pero tal vez entre lo que me apuro a hablar y estoy pensando en no expandirme tanto, puedo en algo no ser tan claro. Así que si algo no te pareció del todo claro, por favor pregunta abajo en los comentarios. Te prometo que voy a responder tantas preguntas como pueda. Que la intención es que aprendas. Aunque te estoy invitando al curso, no es necesario que te inscribas para que yo te responda una duda. Así que si tienes dudas sobre lo que estoy diciendo, o si en algún momento en particular no me expliqué bien en algo, por favor pregúntalo, que con mucho gusto te lo aclaro. Bien, el siguiente parámetro que mencioné es este de aquí, que es la altura de la primera capa. Nosotros podemos modificar este parámetro tanto como querramos, pero la verdad es que va a depender de nuestro proceso de nivelación. Si tú estás nivelando con una hoja de papel, como es lo tradicional que vamos a hacer la gran mayoría de nosotros, y que también te voy a hacer videos sobre cómo nivelar, tengo ya uno. Te dejo por aquí el video de cómo nivelar con una hoja de papel. Si estás nivelando con una hoja de papel, vamos a utilizar 0.2 milímetros de altura de capa inicial.
Por ahí hay quien utiliza un poco más. Yo te recomiendo 0.2 milímetros, es lo que siempre pongo y siempre me funciona. Otro parámetro súper importante que te va a ayudar mucho son perímetros. Te va a ayudar a mejorar la calidad de tu impresión en cuanto a estructura, es decir, entre más perímetros tengamos, vamos a sentir la pieza más resistente y con un mejor tacto. Por ahí es posible que si imprimes con menos perímetros te van a ocasionar dos errores principales. El primero, que la pieza va a ser tan ligera que vas a interpretarlo como algo muy frágil. Y lo segundo, que si tenemos pocos perímetros, va a ser fácil que veamos nuestro relleno y veamos una especie de textura. El problema de los perímetros es que se van a imprimir más lento que el resto de nuestro proceso de impresión. Así que entre más perímetros tengamos, también aumentaremos nuestro tiempo de impresión. ¿Cuántos perímetros te recomiendo utilizar? Si estás comenzando, te recomiendo comenzar con 3 perímetros. Y aunque yo no utilizo 2 perímetros, salvo que sea una pieza que a lo mejor es un regalo o algo que quiero sacar muy rápido o una prueba de volumen, no utilizo 2 milímetros, perdón, 2 perímetros. Sí te recomiendo a ti que imprimas por lo menos una pieza de 2 perímetros para que sientas lo que se siente. Para que sientas lo que se siente. Para que sientas, pues sí, cómo se siente la pieza una vez impresa. Incluso te recomendaría imprimir una pieza con un perímetro para lo mismo, para que experimentes cómo se va a sentir esa pieza con un perímetro y veas los defectos que va a tener. De lo contrario, te lo puedo contar aquí, pero la verdad es que no creo que sea igual de útil. Imprime una pieza con 2 perímetros, imprime una pieza con un perímetro. Ahora, máximo, yo te diría que tal vez en 5 perímetros estamos aumentando mucho, sí, la resistencia, pero también el tiempo de impresión va a aumentar muchísimo. Así que yo me quedaría con 3, creo que es un buen número para comenzar a imprimir y por ahí, bueno, si te sirve, imprime también las pruebas que te estoy mencionando. El siguiente parámetro van a ser capas sólidas y tenemos nosotros arriba y abajo. Estas son las capas superiores e inferiores que va a tener nuestra pieza. Inferiores no necesariamente tocando la cama de impresión, sino son las que se ven desde una vista inferior. Por default tenemos 5 y 4 capas que nos van a ayudar a que nuestras piezas salgan completamente cerradas, pero podemos combinar otros parámetros y creo que 5 y 4 van a aumentar mucho el tiempo de impresión. Lo que yo suelo utilizar en mis perfiles serían 3 por acá y también aquí donde dice abajo otros 3 también. Con esas 3 capas va a ser suficiente para que nuestra pieza salga cerrada y se comporte bien mecánicamente. Así que tal vez por ahí en capas sólidas superiores, en el dado caso de que tengas una zona superior muy plana, podríamos aumentar a 4 y bueno, 5 que es el parámetro por default, pero sí que te va a aumentar mucho el tiempo de impresión y creo yo que es innecesario. Normalmente yo utilizo 3. Bien, voy a cambiarme ahora a otro parámetro u otra sección de parámetros que es esta de aquí que dice relleno. Y en relleno vamos a revisar dos factores. Primero, la densidad de relleno, es decir, el porcentaje de relleno que va a tener nuestra pieza y el patrón de relleno. Ambos son muy importantes. Primero, la densidad de relleno. Una densidad del 0% es que nuestra pieza no tiene ningún tipo de relleno y es totalmente hueca por dentro. Una densidad del 100% es que nuestra pieza es completamente sólida. Es como si solamente imprimiéramos capas. Ahora, entre más relleno aumentemos, lo que nos va a perjudicar es en cuanto al gasto de material. Y normalmente mucho relleno es innecesario. Por acá yo he visto alumnos, bueno, exalumnos y también algunos suscriptores que imprimen en 30, 40, 50% de relleno y es completamente innecesario. Aquí estamos hablando de que un 15% de relleno ya es bastante mucho. Mal dicho, pero bueno, bastante. Yo normalmente utilizo entre el 10 y tal vez un 12% de relleno y por ahí si quisiéramos ahorrar un poquito más de material podemos utilizar un 8% de relleno. Incluso menos, pero aquí ya se nos van a presentar otras complicaciones como pueden ser a lo mejor una pieza muy frágil, muy poco estable y también que se nos va a hundir nuestras capas superiores porque no van a tener en qué posicionarse. Así que abajo del 10% tendremos algunas dificultades que sí se pueden solucionar con otros parámetros, pero para que no gastes mucho material, yo te recomendaría que comenzaras a imprimir por acá en 10%, hagas una prueba a 12 y hagas una prueba a 8%. El siguiente parámetro es el patrón de relleno. Si damos clic aquí, vamos a ver que tenemos muchos tipos de patrones. Estos tienen sus ventajas y sus desventajas entre sí y lo que yo te recomiendo es seleccionar uno y probar la vista previa para entender cómo es que se comporta. ¿Cuáles te puedo recomendar yo? Primero, el giroide, incluso con una densidad baja, nos va a ayudar a una muy buena resistencia de impresión. El lineal nos va a ayudar a imprimir un poco más rápido y también, combinado con otros parámetros, ayudarle a la resistencia de la pieza sin aumentar mucho la densidad.
Así que bueno, va a depender de cuál es el que quieras utilizar tú. Y algo que sí pasa es que vas a tener tu favorito y normalmente te vas a ir acostumbrando a utilizar siempre el mismo parámetro. No tiene nada de malo, pero sobre todo ahorita que estás empezando o varios de ustedes están empezando, te recomiendo probar por lo menos unos 5 parámetros para entender cuáles son los mejores en cuanto a tu perspectiva, cuáles son los que más te funcionan y tal vez quedarte con uno de ellos. Yo en lo particular utilizo rejilla, es el que más utilizo, y por ahí a veces en algunos modelos voy a utilizar giroide. Otro parámetro interesante que te puedo compartir es este de aquí que dice activar alisado. ¿Qué es lo que hace activar alisado? Bueno, pues una vez que terminamos de imprimir una pieza superior completamente plana, lo que va a hacer el proceso de impresión es volver a pasar la boquilla con un mínimo porcentaje de flujo y esto lo que hace es planchar la capa superior y va a eliminar esas líneas que se llegan a ver de manera horizontal. Esas líneas son nuestras líneas de impresión que normalmente son el ancho de línea, el ancho de nuestra boquilla, que es el ancho de línea. Y bueno, al activar el alisado, este va a ser un proceso extra en el cual pues va a ser como un planchado, es eso, con la boquilla caliente y con un mínimo de filamento para dejarlo completamente liso. Si funciona, hay que encontrarle un poquito el toque y sobre todo va a depender también del material que estás utilizando, porque hay materiales que se comportan muy bien con el alisado y queda completamente liso y hay otros que pierden, por ejemplo, un brillo. Si tienes un filamento tal vez silk muy brilloso y tú lo planchas o le activas el alisado, es probable que le mates el brillo y bueno, va a depender también de qué es lo que quieres imprimir, pero es una herramienta interesante y te recomiendo también probarla, sobre todo para superficies planas como pueden ser llaveros. Y vamos a saltarnos un poquito y vamos a ir ahora aquí a donde dice velocidad. En velocidad es importante que nosotros ajustemos según la impresora que tengamos. E independientemente del marketing que hayamos nosotros comprado o no, es importante que hagamos nuestras pruebas de velocidad y decidamos hasta dónde creemos que nuestra máquina es capaz de imprimir. Si el fabricante te dice que tu impresora puede ir a 600 milímetros por segundo, pero tú sientes que a 100 milímetros por segundo es donde te da la calidad que tú esperas, quédate con esos 100. Si tú encuentras que tu velocidad es a 60, quédate a 60, no pasa nada. Ya haré yo un video, tengo tiempo también queriéndolo grabar, un video sobre velocidades de impresión y qué tanto es tanto y hasta dónde podemos llegar. Pero bueno, por aquí te puedo hacer algunas recomendaciones. Siempre la velocidad de impresión en perímetros va a ser un poco más lenta. ¿Por qué va a ser más lenta? Porque es lo que va a estar a la vista de la persona que va a utilizar la pieza, ya seas tú o sea a lo mejor un cliente. Estas son las zonas en las que mejor queremos imprimir. Yo, por ejemplo, rara vez llego a 40, 45 milímetros por segundo en perímetros. Te hablo de las impresoras, entre comillas, de baja velocidad, que, bueno, ya hablaré de eso en otro video. Pero bueno, por ahí va a depender mucho de cuál es la impresora que tienes y hasta dónde crees tú que puedes llegar en velocidades. En relleno, por ejemplo, en la parte sólida, en la parte interior de nuestra pieza, sí que podemos ir un poquito más rápido porque nuestras líneas de relleno no se van a ver y no van a estropear el detalle de nuestra impresión. Así que aquí podemos ir un poquito más rápido que en perímetros, por ejemplo. En perímetros pequeños que nos permite controlarlo el laminador Prusa Slicer, podemos nosotros decidir un poquito más lento. Esto va a ser sobre todo a lo mejor en zonas de dedos, nos va a permitir ir más lento y dibujar de mejor manera la calidad de detalle de nuestra pieza. Pero un parámetro súper importante es la velocidad de la primera capa. Esto es qué tan rápido imprimimos nuestra primer capa de impresión. Y de todas las capas que nosotros tengamos y de toda la calidad que estemos buscando imprimir nosotros, siempre la más importante va a ser la primer capa. Siempre tu primer capa de impresión es importante que estés ahí viéndola que se imprima bien, porque es la que garantiza que toda tu demás pieza se imprima de manera correcta. Así que acá te recomiendo ir lento. 20 milímetros por segundo está perfecto para imprimir y siempre atento a que se imprima de forma correcta. A mí me gusta compartirles a mis alumnos lo siguiente. No hay nada que gaste más tiempo de impresión, nada, ningún parámetro gasta más tiempo de impresión que una impresión fallida que se despega de tu cama de impresión. Si tu pieza se despega, es completamente responsabilidad tuya porque no te diste cuenta que la primera capa no estaba bien adherida a la placa. Es algo que te va a pasar, no hay ningún problema, todos nos equivocamos y a todos se nos ha despegado una pieza de la cama de impresión o algún soporte. A todos, el que diga que no, o miente o no tiene una impresora o no imprime él. A todos nos pasa. Así que es muy importante que siempre cuides que tu primer capa tenga muy buena adherencia, combinado con la velocidad de impresión de la primera capa.
No quiero que este video dure demasiado. Me gustaría saber qué opinas sobre esta nueva sección de Prusa Slicer, si quieres más contenido y si quieres algunos tips especializados, como por ejemplo puede ser agregar soporte a tus piezas impresas en 3D, reducir los tiempos de impresión y muchos otros ejemplos que puedo compartir para ti. Déjalo abajo en los comentarios qué duda tienes y cómo te puedo ayudar creando nuevo contenido sobre Prusa Slicer. Igualmente dejo aquí abajo toda la información del curso de impresión 3D todoterreno al cual ya puedes unirte a la generación número 19. Nos vemos en el próximo video, espero que les sea de mucha utilidad. Es un gusto estar de vuelta grabando para todos ustedes el contenido de Prusa Slicer. Yo soy Fer, chao.